radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítenos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Ya estamos aquí de regreso una vez más, aquí en su programa Arriba los de Abajo, que se transmite a través de esta su estación amiga Radio Tepeaca. Yo soy Ramiro León y aquí iniciamos en esta ocasión, hoy aquí en este jueves 23 de julio, si estamos correcto, 23 de julio, pues a todas las Magdalenas que ayer fue su día, que fue su cumpleaños, su santo, o que, bueno, pues usted sabe que se celebran las ferias importantes como la Feria de la Magdalena, Tetela, allá en el municipio de Acajete, pero que, pues desafortunadamente hoy por esta pandemia, pues están clausurando todas las ferias que aglomeren, que reúnan a una gran cantidad de personas. Todo esto es porque la situación no está controlada, por el contrario, está totalmente descontrolada, está desatada. Hay índices que están elevando el número de contagios, el número de fallecimientos, y bueno, nuestro estado ha regresado al semáforo rojo, así es que extremamos las precauciones y recomendamos a través de estos micrófonos a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que por ningún motivo lo tome a juego. Si hasta este momento usted ha pensado que todo esto es una mentira, si hasta este momento ha usted pensado que solamente es una política del gobierno, ya sea para el control del mundo, como se le ha conocido vulgarmente, que es la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra comercial entre los Estados Unidos y China,
que esto no es otra cosa más que un distractor para que nos instalen un chip a través de, bueno, pues ya sabe usted que nos están midiendo la temperatura con un rayo láser y que, bueno, se han desatado una serie de leyendas, una serie de historias, una serie de cuentos que finalmente son eso. Son cuentos porque la realidad es muy terrible. Muchas veces decíamos, no, pues esto no pasa en México, esto solamente pasa allá en China, en Europa, en Italia, España, en los Estados Unidos. ¿Pero qué cree? Miles de millones de mexicanos que viven también en Estados Unidos, pues todos ellos también viajan a México, viajan a sus lugares de origen, básicamente en Puebla, en la Mixteca poblana, pero en todos los 217 municipios hay gente que vive en Estados Unidos. Entonces, pues los contagios están a la orden del día. Cuando nosotros decíamos, bueno, esto pasa, pero pasa en México, allá en la ciudad capital, en la capital de la República, en la Ciudad de México, pero no pasa en Puebla. Pero conforme han pasado el tiempo, ahora resulta que los muertos, que los contagios ya no están fuera de nuestro entorno, ya no están en la capital de la República, ya no están en Estados Unidos, ahora están en nuestra familia, ahora están en nuestro pueblo. Y mire, dicen que nunca se aprecia lo que se tiene hasta que no se ve perdido. Así es que, pues, ¿qué cree? Que ahora los muertos, ahora los fallecidos, están en nuestro pueblo, están en nuestra colonia, están en nuestra familia. Y ahora de pronto nos llevamos la noticia de que murió fulano, y que murió mengano, y que murió el tío, y que murió el abuelito. Ciertamente las personas que más fallecen son las personas de edad avanzada, personas que tienen problemas de hipertensión, problemas que son diabéticos, problemas que son de cáncer. Es decir, cuando alguna persona sufre de alguna enfermedad, es más vulnerable, se vuelve más sensible para ser contagiado. Y entonces ahora resulta que las personas que están contagiadas son de nuestras familias. Entonces, ahora sí ya lo creemos. Y ahora decimos, no, pues la verdad es de que si hubiera usado el cubrebocas, fíjese, algo tan sencillo, tan elemental como usar un cubreboca, y que no tenemos, más bien no queremos entender que este cubrebocas, por muy sencillo que sea, pero protege a la persona que está enfrente de nosotros, pero también nos protege de él. Porque miren, cuando nosotros hablamos, emitimos partículas muy pequeñitas de saliva. Y esa saliva, si tenemos a una persona sentada a nuestro lado, a 50 centímetros, pues es obvio que tanto la saliva nuestra como la saliva de él se nos van a incrustar. Entonces, pues con mayor razón, si una persona estornuda, pues va a quedar en el aire las partículas de saliva. Y aquí el problema es que nadie sabe quién está contagiado. Si nosotros supiéramos de la persona que tenemos que cuidarnos, pues nada más lo veríamos así de lejos y cuidado, ya ni entres a mi casa, ¿no? O no te acerques porque ese está contagiado. El gran problema aquí es que nadie sabe quién es portador del virus. Por esa razón, entonces, tenemos que extremar los cuidados. Y mire usted, son cuidados elementales, el usar la cubreboca o el cubreboca, usar gel antibacterial, donde quiera que lleguemos, a la hora de entrada y a la hora de salida, tenemos que utilizar nuestro gel o alcohol, lavarnos constantemente las manos, porque son cuidados mínimos, pero que son muy eficaces, ¿no? Bueno, sanitizarnos,
que dicen los que saben que esa palabra ni siquiera existe, ¿no? La palabra correcta es desinfectarnos. Pero bueno, eso es lo que menos importa en este momento. ¿Cómo le llame usted? Eso es lo que menos importa. Lo importante, mire, es que cuando lleguemos a algún lugar, bueno, no nos quita nada pasar ahí sobre el tapete que tiene alcohol, que tiene cloro, que está para eso, para desinfectarnos. Pero también permitir donde usted vaya y lo rocíen de este líquido a través de este atomizador, bueno, pues permítalo, por favor, permítalo, porque esto es una medida de precaución para evitar el contagio, ¿no? Este martes yo estuve allá en el Banco de Alimentos en Puebla y mire, desde el momento en que entra uno, le miden la temperatura, le ponen aquí en la frente, le ponen un rayo láser para que pueda uno detectar los grados de temperatura que uno trae, ¿no? Y si rebasa de los 37, 38 grados, sencillamente ya no le permiten el acceso. Entonces, tenemos que extremar las medidas de cuidado. Pero fíjese, hay otra medida que no se habla mucho, no forma parte del protocolo oficial de parte de la Secretaría de Salud, y que es el aseo bucal. Muy poco se ha dicho, pero mire, dicen los expertos que si el virus entra a la boca de una persona, no se va inmediatamente a los pulmones, ¿eh? O sea, no se va a los pulmones directamente, sino que se mantiene un término de aproximadamente 5 días en la boca. Entonces, si nosotros hacemos aseo bucal 3 veces al día, que además es lo que deberíamos de hacer sin que hubiera pandemia, pero, bueno, ante esta situación, lo primero que tenemos que hacer es tratar de lavarnos la boca, de lavarnos los dientes, de hacer enjuagues, para matar ese virus que se va a alojar durante 4 o 5 días en la boca. Si nosotros lo desinfectamos, si nosotros lo mantamos cuando está en la boca, entonces ya no va a llegar a los pulmones, ¿no? Son medidas que nosotros tenemos que extremar, pero por favor, tómelo en serio, por favor. Las cosas no están para bromas, las cosas no están para juegos. Cuando lamentablemente perdemos a un hermano, cuando perdemos a nuestra madre, cuando perdemos a nuestro padre, los que tienen la fortuna de tenerlo, entonces se da uno cuenta de que el virus sí existe. Y mire usted, en épocas normales, cuando una persona llega a fallecer, no importa, sobre todo aquí en nuestros pueblos, no importa si es pobre o eres rico. En nuestros pueblos, aquí, se acostumbra a llevar la limosna. Y aunque sea de limosna, se le hace un mínimo, pero significativo homenaje al cadáver de una persona, de un ser querido. Y entonces, bueno, pues ya sabe usted, se le hacen sus rosarios, dependiendo su fe, si es católico, si es de otra religión. De todas maneras se le van a hacer sus rezos, se le van a llevar sus flores, se le van a llevar ahí sus ceras, y donde se acostumbra a llevarle música, bueno, pues en la noche le están ahí tocando al difunto, ¿no? Y al día siguiente se va a llevar primero a la iglesia, al templo, y de ahí, pues mire usted, van los mariachis y la música, y ahí va una caravana de 100 o 200 gentes, dependiendo del afecto que esa persona haya tenido hacia el pueblo. Pero finalmente es el protocolo, el llanto, es la ceremonia, es el homenaje, el honor que se le rinde a una persona que fallece, y se le da, como dicen, se le da el último adiós a un ser querido. Pues, ¿qué cree?
que en este momento, las personas que fallecen infectadas del COVID-19, mire, así como salen del hospital, así se los llevan a su casa y ya no tienen permiso para hacerles, pero ni un velorio. Directamente del hospital al panteón. Y entonces, bueno, pues por alguna razón llegan a su casa y tal vez 3, 4 personas acompañan al cadáver para ir a sepultarlo. Sin honores, sin flores, sin música, sin rezos, sin cantos, sin llantos y sin nada. Mire, se va derechito al panteón. Hasta entonces es cuando creemos que este maldito bicho existe. Pero eso no es cosa del otro mundo, porque así como han existido otros. En otras épocas de la humanidad han existido otros virus, otras epidemias, otros contagios, como la peste negra, como la viruela, como cuando nosotros decimos del SIDA, cuando decimos que llegaron los españoles y trajeron muchas enfermedades que nuestros hermanos aztecas no conocían, no tenían. Por eso es que cuando llegan los españoles y llegan cargados de estas enfermedades como la viruela, de pronto contagian a la población nativa y como no tenían antivirus, como no tenían defensas adecuadas a este nuevo virus, causaron pérdidas, pero multitudinarias. Gran parte de la población azteca, de la población prehispánica, precisamente por eso murió, por eso bajó el número, porque fuimos contagiados de enfermedades que desconocíamos, ¿no? Bueno, pues esto exactamente es lo que está pasando ahora. Son virus que son desconocidos, pero que finalmente, pues poco a poco la humanidad se tendrá que ir adaptando. Pero por lo mientras, extrememos nuestros cuidados de tal manera que no tengamos pues que sufrir la pérdida de un ser querido. Y sobre todo, mire, es algo importante que entendamos, todos nos vamos a morir, sí, por supuesto, todos estamos destinados a fallecer algún día, no sabemos cuándo, sea pronto, sea tarde, pero a veces es más temprano que tarde, pero todos tenemos el mismo destino, sí, nada más que pues que no muramos, que no fallezcamos por nuestra irresponsabilidad. Porque la verdad es de que, pues, es triste y es penoso escuchar a algunas personas que les preguntan, ¿por qué no usas cubreboca? Ya hoy, después de 4 meses del confinamiento, y le contestan, porque no lo creo, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir a un corte cuando son las 11 de la mañana con 26 minutos y regresamos aquí a su programa Arriba los de Abajo. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos.
¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítenos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Ya regresamos. Pues mis queridos amigos, hoy vamos a cambiar de tema, vamos a platicar de otra cosa. Mire usted, hay un tema que le está dando vuelta al mundo y que en este momento en México es el tema obligado que todos debemos conocer, y es el caso de Emilio Lozoya. Usted recordará, y si no lo sabe, pues aquí estamos en este momento para recordárselo, para hacerle saber qué es lo que está pasando en México con este asunto del que fuera director de Pemex durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Pues usted sabe que lo detuvieron por allá del mes de febrero, allá en España, y que, bueno, pues México solicitó la extradición a nuestro país para que en México sea juzgado por los delitos de los cuales se le acusa. Bueno, pues en este marco de la cuarta transformación del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, el combate contra la corrupción y la impunidad, pues dentro de este marco, ahí se encuentra el caso de Emilio Lozoya. No es el único, usted sabe que están detenidos también el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que también está detenida Rosario Robles, quien fuera una secretaria de Estado. Bueno, también está detenido un abogado de los Salinas de Gortari, Juan Collado, y que, bueno, pues estos son los casos más públicos, los casos más famosos de los que se conoce, pero pues aparte de estos, gente que no tiene tanta publicidad, que no es tan público, pero hay muchísima gente que está detenida por casos de corrupción. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el caso de Emilio Lozoya? Bueno, pues mire, desde cuando estaba en España, se le hizo la propuesta a Emilio Lozoya para que se acogiera al nuevo sistema penal acusatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que Emilio Lozoya tiene probado que ha cometido delitos de desvío de recursos, de peculado, de tráfico de influencias, de todos los delitos que usted se pueda imaginar por el manejo de recursos. Y esto tiene relación con el caso Overdredge, de esta empresa brasileña que vino a México y que sobornaron a Emilio Lozoya, le dieron miles de millones de pesos para efecto de que pudiera brindarle a esta empresa Odebrecht, ya sea canonjías, privilegios, para que pudieran comprar otra empresa que se dedicaba a la fabricación de fertilizantes. Pero lo más grave de todo este asunto es que la empresa brasileña le dio dinero a Emilio Lozoya y Emilio Lozoya le pasó esas carretadas de dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto. Esa es la primera acusación que pesa sobre Emilio Lozoya. Sin embargo, derivado de este dinero, que es por donde empieza la investigación, que se le da dinero a la campaña del PRI, y el PRI
obviamente que con dinero compran votos y llegan a la presidencia de la República. Una vez que están instalados en la presidencia de la República, entonces Emilio Lozoya, mire, recuerde usted cómo está todo este asunto, que Enrique Peña Nieto propone el Pacto por México. No sé si usted recordará, pero precisamente es lo que nos hace falta en México. Mantener la memoria, saber exactamente qué es lo que pasó. Porque recién que entra Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, propone un pacto que le llaman Pacto por México. Y que en realidad este Pacto por México no fue un pacto por México, sino más bien fue un pacto contra México. ¿Y en qué consistía este pacto? Bueno, mire usted, este pacto consiste en hacer una serie de reformas, le llaman reformas estructurales. ¿Pero a qué se refieren estas reformas estructurales? Se refieren a reformas constitucionales, es decir, van a reformar diversos artículos de la Constitución General de la República para efecto de que se puedan aplicar estas políticas públicas planteadas por Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, dentro de estas famosísimas reformas estructurales, pues estuvo la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma hacendaria y la madre de todas las reformas, la reforma energética. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, todas esta serie de reformas son reformas que favorecen los intereses de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios transnacionales. Recuerde usted, aquí lo hemos dicho muchas veces, hay dos tipos de intereses: los intereses del pueblo y los intereses de los empresarios. Los intereses del pueblo, estamos hablando del pueblo de más de 80 millones de pobres en México. 80 millones que son campesinos, obreros, indígenas, estudiantes, amas de casa, en fin, 80 millones de pobres. Ese es el grueso de la población. Y empresarios, pues usted sabe que empresarios es un número reducido que no llega a más de 1 millón, tal vez 2 millones, pero mire, el grueso de los empresarios mexicanos, mexicanos honestos, mexicanos decentes, mexicanos que arriesgan su dinero para generar empleos, todos esos mexicanos son mexicanos patriotas, mexicanos nacionalistas, que contribuyen al engrandecimiento del país. Pero hay otros empresarios, los empresarios transnacionales, aquellos que no pagan impuestos, empresarios como los banqueros, los grandes empresarios transnacionales como usted sabe, Herdes, Telmex, todos aquellos, los grandes centros comerciales como Walmart, McDonald's, Coca-Cola. Bueno, todos estos grandes empresarios, mire, son capitalistas. Y las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto fueron reformas no para favorecer al pueblo de México, sino para favorecer a los grandes empresarios transnacionales. Y entonces, para hacer estas reformas, necesariamente se tiene que contar con el apoyo. ¿Quién hace las reformas? Por supuesto que las reformas las hacen los legisladores, tanto diputados como senadores, y los congresos de todos los estados de la República tienen que aprobar las reformas a la Constitución. Entonces, Enrique Peña Nieto, para que pudo obtener la aprobación de todos los legisladores que se necesitan, imagínese usted, en la Cámara de Diputados hay 500
500 diputados federales. Para que se haga una reforma constitucional se necesitan las 3/4 partes, es decir, una mayoría calificada. No basta con que sea mayoría simple, es decir, la mayoría simple son 250, más 1 serían 252 diputados federales. Pero para hacer una reforma constitucional no basta con la mayoría simple, se necesita mayoría calificada. Estamos hablando entonces de las 3/4 partes. De 500, estamos hablando de 250, que es la mitad, más 125, estaríamos hablando de 375 diputados, más 1 para hacer mayoría calificada. Bueno, es 376. ¿De dónde obtuvo los votos Enrique Peña Nieto? Y en el caso del Senado de la República, los senadores son 128 senadores. La mitad, estamos hablando de 50 más 14, serían 64, ¿no? No bastan 64 senadores, se necesitan las 3/4 partes, es decir, 64 más 32, estamos hablando de 96 diputados, senadores, perdón. 96 senadores. Pero el PRI no tiene los 96. En el caso de diputados, el PRI no tiene los 386 diputados federales. Entonces, ¿cómo le hizo Enrique Peña Nieto para tener la mayoría tanto de diputados federales como de senadores para que le aprobaran las reformas estructurales? Pues, ¿qué cree? Y ahí es donde entra Emilio Lozoya. Eso ya lo sabemos, todo el pueblo de México, todo mundo sabe que los legisladores reciben mochila. Como dijera en época de Ávila Camacho, nadie soporta un cañonazo de 50,000 pesos en esa época. Estamos hablando de 1940, 1946, decía, nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos en esa época. Pues ahora, en el 2012, imagínese usted que cada diputado recibió más de 1,000,000 de pesos para que pudieran aprobar las reformas estructurales. Y entonces todos los diputados les ofrecieron lana. A los senadores les ofrecieron lana. ¿Quién les dio el dinero? Pues nada más ni nada menos que el dinero se les entregó Emilio Lozoya, el director de Pemex. Y entonces los fueron llamando a uno por uno, los citaron por allá en la torre de Pemex y allá les entregaron su chivo. Ahí les entregaron su mochila, su mochada, su tajada para que aprobaron las reformas estructurales. ¿Pero qué creen? Mire, dicen nosotros los de abajo, decimos, Dios tarda pero no olvida, ¿no? Y Dios consiente, pero no para siempre, ¿no? Pues, ¿qué cree? Que este señor Emilio Lozoya los filmó. ¿Recordará usted aquella ocasión cuando este señor Ahumada filmó, es decir, lo grabó a René Bejarano cuando fue a recoger una lana, una mochila, y efectivamente llevaba su portafolio y empezó a recibir los fajos de billetes y los metió a sus portafolios, y cuando ya no cabían en el portafolio, pues hasta por acá en el saco, en las bolsas del pantalón, por todos lados se metió dinero? Pero para su mala suerte, este señor Ahumada lo había filmado, de tal manera que cuando lo sacaron al público, cuando estos videos, por conducto del propio ahí Diego Fernández de Ceballos, cuando se dieron a conocer los videoescándalos, pues fue un verdadero cisma. Y finalmente, pues este señor René Bejarano fue a parar a la cárcel por estos actos de corrupción. Pues ahora resulta que Emilio Lozoya
también filmó a todos los que recibieron su mochila, los que recibieron su lana. Y entonces ahora, todos aquellos que recibieron dinero, en este momento están temblando, están, mire usted, así, porque ya no saben en qué momento les va a llegar a ellos también la orden de presentación ante un juez de lo penal. Y entonces, pues muchos ya agarraron sus maletas y ya huyeron del país. Y la primera que salió huyendo es una senadora que, mire usted, el día que trajeron a Emilio Lozoya, como a los 2 días, inmediatamente, ella es senadora de la República. ¿Y qué cree? Presentó una solicitud para ausentarse del cargo. ¿Sabe usted cuántos años están en el cargo un senador? 6 años. Al igual que el presidente de la República y al igual que un gobernador de los estados, un senador de la República se mantiene en su cargo 6 largos años. ¿Qué tiempo llevan en este momento los senadores? Recuerde usted que las elecciones fueron el 1 de julio del 2018 y tomaron posesión en su cargo el 1 de septiembre, porque ya estaban ahí el 1 de septiembre del 2018. Para el 2019 llevan 1 año y para este 1 de septiembre cumpliría apenas 2 años. Es decir, 1 año y 10 meses aproximadamente, ¿no? 1 año y 10 meses. Pues, ¿qué cree? Que la senadora, ¡boom!, pidió permiso porque dijo que iba a dar clases. ¿En dónde? En Inglaterra. O sea, dejó abandonado el cargo de senador de la República con el pretexto de que iba a dar clases. ¿Usted cree que se iba por dar clases? No, se fue porque también recibió su lana. Y entonces dicen, mire, que el pez por su propia boca muere. Y así es que dicen que el que nada debe, nada teme. Pero el que recibió lana y sabe que lo grabaron o sabe que recibió esa lana, y ahorita que detuvieron a Emilio Lozoya, entonces saben que ya cantó. Hay 16 horas de videos, 16 horas de declaraciones grabadas de Emilio Lozoya, y en esas 16 horas, ¿se imagina usted cuántos pájaros de cuenta? ¿Cuántos diputados y cuántos senadores recibieron dinero? ¿Pero qué cree? Que no solamente diputados y senadores, sino también gobernadores recibieron lana. Y uno de ellos es nuestro gobernador del estado de Puebla. Así es que, pues, todos estos que andaban muy contentos y felices, principalmente los panistas y priistas y perredistas que recibieron su lana, ahorita incluso algunos de ellos ya hasta se ampararon, ya se ampararon, como Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación. Él y su esposa ya se ampararon porque ya sienten pasos en la azotea. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando cuando son las 11 de la mañana con 46 minutos y regresamos aquí a su programa Arriba los de Abajo. radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel.
Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. RadioTPACA.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. RadioTepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. RadioTepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. RadioTepeaca.com. RadioTepeaca.com. Pues mis queridos amigos, estamos hablando del caso Lozoya, este caso que le está dando vuelta al mundo y que en México ya puso a temblar a más de uno y que algunos ya hasta se ampararon porque saben que este asunto pues nada más ni nada menos que los puede llevar a prisión. Y pues el principal testigo, porque le decía al principio que de acuerdo con las reformas, de acuerdo con el nuevo Código Penal Federal, ahora pues existe esta figura del testigo colaborador. Es decir, anteriormente una persona que era investigada, pues simplemente si se le encontraban los elementos del delito del que se le acusa, el juez, bueno, primero el Ministerio Público pues judicializa. El Ministerio Público consigna la averiguación, la carpeta de investigación y entonces el juez, después de que hace una valoración, decide el juez si libra una orden de aprehensión o no. Si es que hay una orden de aprehensión, pues entonces inmediatamente proceden a su detención y se le va a respetar el debido proceso, iniciando por su término constitucional. Una vez que es detenido, entonces, una vez que es presentado ante un juez, el imputado tiene que comparecer ante el juez para que el juez califica si es que es legal la detención o es ilegal. Porque si es ilegal lo van a poner en libertad, pero si es legal, entonces a partir de que el juez decreta que la detención es legal, entonces van a pasar 72 horas, o bien si lo solicita su abogado defensor, ya sea público o privado, pueden otorgarle otras 72 horas, de tal manera que puede ampliarse el término hasta 144 horas o 6 días, para que la defensa
pueda aportar sus elementos de defensa, elementos de descargo, pruebas de descargo. Y al término de estas 144 horas, el juez va a decidir si queda sujeto a un proceso penal. Si el delito es menor, si el delito no es grave, entonces va a enfrentar su proceso en libertad. Pero si el delito es grave, entonces se tiene que quedar en prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso. Si el proceso tarda 1 año, pues ese tiempo va a estar en prisión preventiva. Pero si tarda 3 o 4 años, esos 3 años se va a tener que quedar en prisión preventiva. Es el caso concretito de Rosario Robles. Rosario Robles, que de acuerdo con el delito, que es un delito menor, Rosario Robles debería de estar en libertad, debería de estar enfrentando su proceso, pero en libertad. Sin embargo, el juez de la causa, tomando en consideración que tiene 2 licencias o 2 domicilios, entonces el juez consideró que Rosario Robles estaba mintiendo por haber dicho que vivía en una parte, pero se le encontró una licencia con otro domicilio, y ese domicilio no lo manifestó ante el juez, es decir, omitió mencionar que tenía otro domicilio. Pero además, por haber sido secretaria de Estado y de haber tenido relaciones con mucha gente de otras partes del mundo y tener los recursos económicos para fugarse del país, entonces el juez penal consideró que si dejan en libertad provisional a Rosario Robles, entonces se puede sustraer de la acción de la justicia. Y por ese simple hecho, por ese detallito, por esa sospecha de que se vaya a apelar, es que entonces a Rosario Robles la mantienen en prisión. En el caso de Emilio Lozoya, los delitos son graves. Ahí existe prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que aunque no es culpable en este momento, y no se puede decir que sea culpable en atención al principio de presunción de inocencia. Este principio de la presunción de inocencia quiere decir que todo ciudadano mexicano se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Demostrar lo contrario quiere decir hasta que sea sentenciado y que esta sentencia haya sido revisada, haya sido inclusive revisada por un juez, no solamente el juez federal, sino además en un juez de amparo. De tal manera que cuando una sentencia ya no tiene ningún recurso ordinario o extraordinario para revisarla, entonces se dice que esa sentencia ha causado estado, que esa sentencia ya es firme. Pero ¿sabe usted cuánto tiempo pasa para que esa sentencia sea firme? Pues tiene que pasar 1 año, 2 años o más tiempo para que una sentencia se diga que esa sentencia ha causado estado, que esa sentencia ya es cosa juzgada. Pero mientras tanto, si tarda 1 año, 2 o 3 años o más, la persona que está detenida sigue acogiéndose, sigue siendo beneficiada por el principio de presunción de inocencia, porque todavía no se ha declarado lo contrario. Pero como el delito es grave, entonces tiene que estar, aunque sea inocente, pero tiene que estar en prisión.
Ahora sí que por un lado es inocente, pero por si las moscas, estás guardado. Estás guardado provisionalmente. Se llama prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues así don Emilio, aunque está en un hospital porque dicen y alegan que está enfermo, pero usted sabe que ahora con el nuevo sistema penal acusatorio existen figuras jurídicas que en este caso se le hace un ofrecimiento a la persona que está detenida y si él está dispuesto a colaborar para que cante y para que involucre o para que denuncie a otros que hayan participado en los delitos como los de los que él está acusado, entonces le van a reducir la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted está acusado de homicidio, vamos a hablar de un homicidio calificado, y lo van a sentenciar de 20 a 40 años de prisión. Supóngase que le van a echar 20 años de prisión. Pero le dicen, número 1, ¿aceptas tu responsabilidad? Antes de que vayamos a juicio y antes de que nos desgastemos ahí en todo un proceso, si aceptas desde este momento tu responsabilidad, entonces el juez te puede hacer un descuento de los años de prisión que te tocan. Es decir, si te van a echar 20 años, que es la mínima, te podemos echar 15 si te declaras confeso de entrada. Y ya no interpones ninguna prueba, ya no apelas la sentencia, ya no te amparas contra la sentencia de segunda instancia. Si tú dices que eres responsable, te vamos a bajar 5 años. Pero ahí le va. Pero si tú cantas y sabes que otras gentes también participaron, entonces no solamente te vamos a descontar 5 años, sino a lo mejor te vamos a descontar otros 5. Y en lugar de que tengas que purgar 20 años en la cárcel, solamente vas a purgar 10. ¿Qué te parece? Y entonces, el imputado, junto con su abogado, tendrán que analizarlo. Imagínese usted que a Emilio Lozoya en este momento le apliquen una sanción de 50 años de prisión. Y le dicen, pero si cantas, pero si nos dices quién más cometió actos de corrupción, te bajamos a 15 años. De 50 a 15 años, entonces Emilio Lozoya ya aceptó este pacto, ya aceptó este trato y entonces dice, va, yo te voy a decir todos los nombres de todas las personas del PRI, del PAN, del PRD y de cualquier otro partido recibieron lana. Pero también aquí hay muchos peces grandes como el propio Peña Nieto o el propio Calderón o Fox. Siendo hombres tan poderosos, siendo hombres que tienen todo el dinero del mundo y que tienen contactos con la gente del bajo mundo, ¿usted cree que no estarán pensando en mandar a asesinar a Emilio Lozoya? Pero por supuesto, antes de que me denuncie y antes de que diga mi nombre, si es posible, hay que eliminarlo. Porque así se maneja en la mafia del poder. Y si no, ¿por qué cree que mataron a Colosio? Y si no, ¿por qué cree que mataron a Ruiz Massieu y al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo? ¿Y por qué mataron a... ¿Se acuerda del helicópterazo? No del gobernador de Puebla, no, el exgobernador ni la gobernadora de Puebla, no, de otros que han muerto misteriosamente, ¿no? Bueno, pues aquí exactamente nos encontramos frente a un caso en el que Emilio Lozoya ya declaró 16 horas de video
hay muchas personas que están involucradas y ya están sudando. Están sudando como sudó el gobernador de Jalisco cuando se presentó esta youtuber y le hizo cuestionamientos de por qué, si en su campaña había dicho que no iba a endeudar el estado de Jalisco, por qué hasta este momento ya tenía miles de millones de préstamos. Y de pronto, otra cosa, había dicho que las protestas por la muerte de este hermano, usted recordará, de este ciudadano jalisciense que no portaba su cubreboca y los policías lo golpearon hasta causarle la muerte. Entonces se levantaron una ola de protestas y ¿qué cree que dijo? ¿Qué cree que dijo el gobernador? Pues el gobernador dijo simple y sencillamente que estas protestas habían sido orquestadas desde los sótanos del poder federal, es decir, indirectamente le estaba echando la culpa a Andrés Manuel López Obrador. El día que el presidente de la República se presentó en Jalisco, entonces una youtuber, una señorita, una periodista independiente, pidió la palabra y encaró al gobernador de Jalisco y le dijo: señor gobernador, a ver, aquí está el presidente de la República, a ver, dígale aquí en su cara, ¿por qué dice usted que tenía las pruebas de que las protestas las había orquestado desde los sótanos del poder federal? Y mire, este grandulón, este gorila que es el gobernador de Jalisco, pues mire usted, estaba sudando. De pronto se le fue la voz y estaba sudando porque estaba frente al presidente de la República. Y no es lo mismo decir atrás que decirlo de frente. Así es que, pues, ahí están las cosas. Hasta este momento vamos a seguir platicando aquí en su programa, cómo se vengan desarrollando las circunstancias, cómo se vengan desarrollando los hechos. Vamos a ver qué va a pasar en esta semana, cuando Emilio Lozoya ya cantó, cuando ya hay nombres, cuando ya hay personas que se fugaron del país, cuando hay personas que ya se ampararon. Esto, por supuesto que es información y es noticia nacional. Ya nos vamos, saludamos con muchísimo cariño a todos y cada uno de ustedes, a la Fundación Laura González Martínez, a Eduardo Burger, y nos despedimos de todos ustedes deseándole que pasen un bonito fin de semana. Nos despedimos de todos ustedes, yo soy Ramiro León y nos despedimos con su porra que ya conoce usted, y si no, pues aquí se la decimos una vez más: ajo, 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 arriba los de abajo. Muchísimas gracias.